Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí otra vez, listos para sumergirnos en un nuevo chisme jugoso, una noticia bomba que está dando de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en el universo de las telenovelas turcas que tanto nos gustan. Hoy vamos a hablar de un tema que ha encendido las redes sociales, un tema que involucra a uno de los galanes más codiciados de Turquía, un hombre que levanta pasiones por donde pasa, Can Yaman. Sí, así como lo escuchan. Pero esta vez, no se trata de una nueva serie ni de un romance a la vista, sino de una explosiva reacción. Y es que según los rumores y las informaciones que circulan, Can Yaman habría explotado. ¿Por qué? ¿Qué detonó esta bomba? Pues nada más y nada menos que la imposibilidad de nombrar a Demet Özdemir. Sí, su ex compañera, la protagonista de Erkencikus, la mujer con la que compartió una química inigualable en pantalla y que para muchos trascendió la ficción. Antes de que sigamos, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botoncito rojo, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis actualizaciones y por supuesto, dejen su me gusta si este tema les interesa. Vamos a destapar todos los secretos juntos. Ahora sí, entremos en materia. A ver, la situación es la siguiente: desde hace un tiempo, se ha especulado mucho sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Después del éxito arrollador de Erkencikus, su química en pantalla era innegable. Las redes sociales se inundaron de fanáticos que soñaban con verlos juntos en la vida real. Los rumores de romance eran constantes, alimentados por sus apariciones públicas y la complicidad que mostraban en entrevistas. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja se desinfló. De un día para otro, la relación pareció enfriarse. Dejaron de interactuar en redes sociales, sus apariciones conjuntas se volvieron esporádicas y finalmente cada uno tomó su propio camino. Demet encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç, mientras que Can siguió enfocado en su carrera, trabajando en diferentes proyectos internacionales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. A pesar de que ambos han seguido adelante con sus vidas, el fantasma de Erkencikus y la sombra de su romance aún persiguen a Can Yaman. Al parecer, en algunas entrevistas o eventos públicos, se le ha pedido a Can que evite mencionar el nombre de Demet Özdemir. ¿Por qué? Aquí es donde entran las teorías de la conspiración y el salseo más jugoso. La primera teoría, y la más plausible, es que esta prohibición viene directamente del equipo de Demet. Recordemos que ella está casada, y cualquier comentario sobre su pasado con Can podría generar controversia y afectar su matrimonio. Es comprensible que quiera proteger su vida personal y evitar revivir viejas llamas. Además, es muy común que los artistas tengan ciertas cláusulas en sus contratos que regulen su vida privada y las declaraciones que pueden hacer públicamente. Imaginemos la escena: Demet, sentada con su equipo legal y de relaciones públicas, analizando cada posible escenario. ¿Y si le preguntan por Can? Alguien pregunta. Debemos evitarlo a toda costa, responde otro, consciente del daño potencial a la imagen de Demet como esposa y figura pública. Así se construye una narrativa controlada, una imagen pulida que se presenta al mundo. La segunda teoría es que la prohibición viene del propio Can Yaman. Tal vez él mismo ha decidido no hablar de Demet para evitar alimentar rumores y polémicas. Quizás quiere dejar atrás esa etapa de su vida y enfocarse en sus nuevos proyectos. Recordemos que Can es un hombre muy ambicioso y que siempre ha estado enfocado en su carrera. Pensemos en Can, un hombre con una visión clara de su futuro. Ha escalado montañas profesionales, enfrentado desafíos lingüísticos y culturales, y se ha reinventado a sí mismo en múltiples ocasiones. ¿Realmente querría ser definido perpetuamente por un romance del pasado, por intenso que haya sido? Quizás la decisión de no hablar de Demet es una estrategia para controlar su propia narrativa, para alejarse de la sombra de Erkencikus y forjar un nuevo camino. Y la tercera teoría, que es la más descabellada pero también la más entretenida, es que existe algún tipo de rencilla oculta entre ellos. Que hubo algún problema personal que no se hizo público y que, por lo tanto, prefieren evitar cualquier contacto o mención mutua. Esta teoría es la que más alimentan los fanáticos más acérrimos de la pareja, aquellos que aún sueñan con una reconciliación. Imaginemos una discusión acalorada tras bambalinas,
palabras duras intercambiadas en medio de la presión del rodaje, una traición percibida, una promesa rota. El mundo del espectáculo, a pesar de su brillo, también es un hervidero de emociones y conflictos. Quizás algo sucedió entre ellos que nunca sabremos, un secreto enterrado que alimenta la especulación y mantiene viva la esperanza de los fanáticos. Independientemente de la razón, lo cierto es que esta prohibición parece haber colmado la paciencia de Can Yaman. Según algunos medios turcos, el actor habría explotado en una entrevista o evento público, mostrando su frustración por no poder mencionar el nombre de su excompañera. No se sabe exactamente qué dijo ni cómo lo dijo, pero al parecer fue una reacción bastante contundente. Visualicemos la escena: Can, sentado en una entrevista, tratando de sortear las preguntas sobre Erkencikus. El entrevistador, insistente, roza el tema de Demet. Can, con una sonrisa tensa, intenta desviar la conversación. Pero la pregunta vuelve cada vez más directa, cada vez más difícil de ignorar. La tensión aumenta, la paciencia se agota y finalmente la explosión. Unas palabras dichas con frustración, un gesto de exasperación, suficiente para encender la mecha de la polémica. Obviamente esta reacción ha generado un revuelo enorme en las redes sociales. Los fanáticos de Can Yaman se han dividido en dos bandos: los que lo apoyan y entienden su frustración, y los que lo critican por revivir el pasado y faltarle el respeto a Demet y a su esposo. Los comentarios y las opiniones están a la orden del día, y la polémica no parece tener fin. Can Yaman defiende su pasado vs Can Yaman irrespetuoso, los hashtags se enfrentan en una batalla campal en Twitter. Los fanáticos, armados con sus teclados, defienden a capa y espada a sus ídolos, analizando cada palabra, cada gesto, cada publicación en redes sociales. La polémica se convierte en un espectáculo en sí mismo, un circo mediático que alimenta la curiosidad y la especulación. Y es que al final del día, este es un tema muy sensible. Se trata de la vida personal de dos personas que fueron muy queridas por el público, y cualquier comentario o especulación puede ser interpretado de manera errónea. Lo importante es recordar que ambos tienen derecho a seguir adelante con sus vidas y a tomar sus propias decisiones, independientemente de lo que los fanáticos quieran o esperen. Imaginemos la presión constante que sufren estos artistas, la sensación de estar constantemente observados, juzgados, analizados. Cada paso que dan es examinado con lupa, cada palabra que dicen es interpretada y reinterpretada. En un mundo así, es comprensible que anhelen un poco de privacidad, un poco de control sobre sus propias vidas. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para el futuro de Can Yaman? ¿Afectará esta reacción su carrera? Es difícil decirlo con certeza. Por un lado, esta explosión podría dañar su imagen y generar controversia. Por otro lado, también podría ser vista como una muestra de honestidad y autenticidad, lo que podría atraer aún más fanáticos. Can Yaman es un hombre muy carismático y talentoso, y estoy segura de que sabrá manejar esta situación de la mejor manera posible. Pensemos en la estrategia que Can podría adoptar. ¿Optará por pedir disculpas públicas, suavizando la situación y mostrando arrepentimiento? ¿O se mantendrá firme en su postura, defendiendo su derecho a la libertad de expresión y a la honestidad? La elección que haga marcará el rumbo de su carrera y definirá su imagen ante el público. En cuanto a Demet Özdemir, es probable que esta polémica no le afecte demasiado. Ella está enfocada en su carrera y en su matrimonio, y no parece estar dispuesta a dejarse arrastrar por los rumores y las especulaciones. Demet es una mujer muy inteligente y fuerte, y estoy segura de que sabrá proteger su vida personal y seguir adelante con sus proyectos. Visualicemos a Demet, rodeada de su familia y amigos, ignorando el ruido mediático y concentrándose en lo que realmente importa. Su matrimonio, su carrera, su felicidad personal. Es una mujer que ha demostrado su talento y su profesionalismo, y que no permitirá que un drama del pasado defina su presente. En resumen, la explosiva reacción de Can Yaman por no poder nombrar a Demet Özdemir es un tema complejo y lleno de matices. Se trata de una situación que involucra la vida personal de dos personas muy queridas por el público, y que ha generado un revuelo enorme en las redes sociales. No sabemos con certeza cuál es la verdad detrás de esta historia, pero lo importante es recordar que ambos tienen derecho a seguir adelante con sus vidas y a tomar sus propias decisiones. Es una historia de amor, de fama, de secretos y de segundas oportunidades. Una historia que nos recuerda que detrás del brillo del espectáculo hay personas reales con emociones y vidas complejas.
Profundicemos un poco más en las posibles consecuencias de este escándalo. Para Khan, la imagen que proyecte a partir de ahora será crucial. Si se muestra arrepentido y comprensivo con la situación de Demet, es probable que recupere el favor de aquellos fans que se sintieron decepcionados por su explosión. Sin embargo, si persiste en su actitud desafiante, podría ganarse la reputación de ser un hombre problemático y difícil de trabajar, lo que podría afectar sus futuras oportunidades laborales. La industria del entretenimiento es implacable, y la imagen pública lo es todo. En el caso de Demet, la situación es más delicada. Como mujer casada, cualquier rumor o especulación sobre su pasado con Khan podría dañar su matrimonio y su reputación. Es por eso que su equipo está haciendo todo lo posible para proteger su imagen y evitar que se vea envuelta en esta polémica. Sin embargo, la realidad es que el fantasma de Erkencikus siempre la perseguirá, y tendrá que aprender a lidiar con ello de manera inteligente y diplomática. ¿Pero qué papel juegan los fans en todo esto? Los fans son una fuerza poderosa en el mundo del espectáculo. Pueden hacer o deshacer carreras, pueden impulsar el éxito de una serie o película, y pueden influir en las decisiones de los productores y directores. En este caso, los fans de Khan y Demet están divididos, y sus opiniones y comentarios están alimentando aún más la polémica. Algunos fans creen que Khan tiene derecho a expresar su frustración, mientras que otros consideran que debería respetar la vida personal de Demet. La batalla entre estos dos bandos se libra en las redes sociales, donde cada comentario, cada publicación, cada hashtag es una declaración de guerra. Y es que al final del día, este es un reflejo de nuestra propia sociedad. Vivimos en un mundo donde la información fluye a una velocidad vertiginosa, donde las opiniones se polarizan y donde la vida personal de los famosos se convierte en un espectáculo público. En este contexto es fácil perder de vista lo que realmente importa, el respeto, la empatía y la comprensión. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Me encantó compartir este chisme con ustedes y analizar juntos todas las teorías y especulaciones. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Khan Yaman tiene razón al sentirse frustrado por no poder nombrar a Demet Özdemir? ¿O creen que debería respetar su decisión de mantener el pasado en el pasado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán los chismes más jugosos, las noticias más impactantes y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.